iniciar una transformación en nuestra aula, es indispensable hacer una transformación en nuestra labor como docentes, hacer una transformación en nosotros como personas. Darnos cuenta de la importancia de la inteligencia emocional nos permite conocer, pero también nos permite iniciar un proceso de transformación de nuestra labor docente. Comprender la importancia de las emociones en relación con el aprendizaje, de las emociones en relación con los conceptos de bienestar en las personas, es algo muy valioso. Pero para ello es indispensable que el salón de clase se transforme en un ambiente de aprendizaje inclusivo, en un ambiente de aprendizaje donde se fomente la reflexión y la participación de los alumnos, en un ambiente de aprendizaje que permita educar en valores, pero que también permita reconocer la diversidad, comprender que la diversidad es natural. Educar, como bien lo dice Edgar Morin, educar en la comprensión, centrarnos en el desarrollo de la comprensión. La comprensión, como bien Morin llama, intelectual, el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos. Es muy importante que en este curso se traten justamente dos de los campos formativos más importantes: lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Pero es también muy importante que la comprensión no solamente se centre en el desarrollo de estos campos de formación académica, sino también en la comprensión humana, en entender la condición humana, en entender la importancia que tiene la educación emocional y que la manera en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas influye en nosotros y en las demás personas. Hoy en día tenemos una nueva manera de ver el aprendizaje de las matemáticas. Anteriormente, cuando nosotros pensábamos en la idea de aprender matemáticas, claramente la asociábamos al uso de algoritmos matemáticos y a la capacidad de poder hacer una gran cantidad de operaciones aritméticas. Pero hoy en día tenemos nuevas perspectivas sobre lo que significa aprender matemáticas, o mejor dicho, sobre cómo desarrollar el pensamiento matemático. Godino y Batanero, dos escritores españoles, nos dicen que para poder desarrollar el pensamiento matemático es muy importante considerar el uso propio de las matemáticas para poder interpretar y analizar información, pero que también es necesario contar con un bagaje básico de conocimiento sobre conceptos matemáticos, sobre operaciones básicas en las matemáticas, como son la suma, la multiplicación, la división, el producto, pero también de manera muy relevante sobre la capacidad, la habilidad para resolver problemas, como bien lo decía George Polger. Otra característica importante que tiene el pensamiento matemático es la capacidad, como nosotros decimos, de pensar matemáticamente, es decir, de poder desarrollar procesos de razonamiento matemático, bien sean deductivos, bien sean inductivos o de otro tipo. Adicionalmente, es necesario desarrollar una actitud de gusto, de disfrute sobre el conocimiento matemático. Es indispensable poder generar un ambiente de aprendizaje donde el alumno pueda aprender, pero pueda disfrutar de aquello que aprende, tal como es también necesario que el profesor disfrute de aquello que enseña y que favorece su aprendizaje. Una de las teorías más influyentes en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas es la teoría de situaciones didácticas, que se atribuye al francés Guy Brusson. Guy Brusson nos explica en su teoría la necesidad de crear situaciones genuinas de aprendizaje en las matemáticas. Brusson nos habla del concepto de situación didáctica como un ambiente creado por el profesor en un contexto idóneo para sus alumnos, donde el profesor busca desarrollar ciertas habilidades o conceptos matemáticos a través de la propia interacción que hacen con ellos sus alumnos. Una situación didáctica, pues, es un espacio que genera el profesor para que sus alumnos puedan favorecer el aprendizaje de las matemáticas y desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Guy Brusson nos comenta
que hay al menos 3 tipos de situaciones didácticas. Situaciones de formulación, que son aquellas situaciones donde lo que nosotros buscamos es formular un problema que sea del interés de nuestros estudiantes. Situaciones de acción, donde nuestros alumnos pueden utilizar estrategias de resolución de problemas, conceptos, conocimientos y resultados matemáticos para poder resolver un problema en su contexto. Y situaciones de validación, donde lo que nos interesa es que el alumno pueda comunicar qué resultados obtuvo y cómo obtuvo esos resultados a través de un espacio de interacción con sus demás compañeros de grupo y con sus profesores. Uno de los conceptos fundamentales de la teoría de situaciones didácticas de Brussón es justamente el concepto de transposición didáctica, que es esta transformación del conocimiento matemático que hace el docente a un conocimiento más informal que vamos a llamar conocimiento escolar. Es decir, es la adaptación que hacemos como docentes del conocimiento científico al conocimiento escolar. Y lo dice muy bien Brussón cuando habla justamente de su teoría, basándose en la idea de que lo más indispensable es la propia pregunta que se hace el docente sobre cómo puede mi alumno aprender mejor este concepto, cómo mi alumno puede resolver este problema, qué estrategia, qué técnica, qué juego, qué dinámica puedo hacer para favorecer el aprendizaje de mis alumnos. Otro de los conceptos importantes en esta teoría de situaciones didácticas es el concepto de contrato didáctico. ¿Cuál es el contrato didáctico? Es justamente la relación que establece de manera informal el profesor con sus alumnos. No se confunda este contrato didáctico con el reglamento escolar o con el reglamento del salón de clases. No. El contrato didáctico es la relación que establece el profesor, es la interacción que establece de manera informal el profesor en su cotidianidad con sus alumnos. Y esta es una relación muy importante porque no olvidemos que el profesor es una figura fundamental en el desarrollo del niño. La actitud que nosotros mostramos como profesores en nuestra cotidianidad tiene un impacto importante en la manera en la que los alumnos conciben su realidad. Un aspecto importante para desarrollar estas habilidades socioemocionales en nuestros alumnos es que ellos puedan participar en actividades en las que se relacionen con otros compañeros de grupo y de la escuela, donde ellos puedan expresar sus ideas y puedan defender, pueden argumentar sus ideas frente a otros. Además, en diferentes situaciones de conflicto que se puedan presentar en la escuela, que puedan identificar sus reacciones, que puedan controlar sus impulsos y sobre todo, dialogar para resolverlos. Una estrategia útil es que los alumnos puedan colaborar en diversas actividades en el aula y en la escuela. En algunos casos, sabemos que los adolescentes lo hacen de una manera más o menos natural, desde muy pequeños, pero en otros casos es necesario que los adultos fomenten la colaboración entre pares, para que así los adolescentes se puedan identificar y se puedan apoyar entre sus propios compañeros y además participar en las diferentes actividades escolares. Con esto lo que estamos fomentando es la convivencia escolar. Expresar sus opiniones acerca de distintas situaciones sociales y de las relaciones entre los propios compañeros en la escuela. Hablar de lo que les gusta, lo que no les gusta en el trato, lo que les causa temor, lo que aprecian como justo o injusto. Para ello es necesario que las normas de la escuela, que las normas del aula, pues sean claras y que se aplican siempre de una manera muy consistente a cada uno de los alumnos, ¿sí? Que los adultos de la escuela traten con respeto a los jóvenes y que siempre se promueva la participación de una manera equitativa. También es necesario enfrentar retos, saber persistir en las situaciones que nos desafían y tomar decisiones. En estas actividades es justamente donde desarrollamos nuestras 5 dimensiones socioemocionales. La implementación de las habilidades socioemocionales en el aula representa algunos nuevos retos para el docente. Para ello es necesaria una transformación de su práctica y tomar en consideración la sensibilidad y el respeto hacia las demás personas y sus distintas condiciones particulares. Hay que evitar etiquetas y prejuicios hacia los demás debido a circunstancias como las creencias, los modos de crianza, el trabajo de las familias o las características físicas u otro tipo de situaciones. Es necesario identificar
en la diversidad la riqueza de nuestra labor como docentes y darnos cuenta que es natural que todos seamos distintos, que tengamos distintas maneras de pensar y de ser, y que justamente la riqueza en la educación se encuentra en esa diversidad, se encuentra justamente en el aula y en esas distintas maneras de pensar y de ser o de creer. Es necesario brindar seguridad, estímulo y condiciones para que los estudiantes puedan expresar las percepciones acerca de sí mismos y del sentido en el trabajo escolar. Es decir, es necesario fomentar en los alumnos un ambiente de confianza y de expresión sobre su propia persona, que los alumnos, a través de las actividades escolares, puedan darse cuenta de quiénes son, de qué les gusta, de cuáles son sus metas, de qué es importante para ellos y de esta manera generar un autoconocimiento. Hay que crear condiciones para adquirir valores y desarrollar actitudes que pondrán en práctica en cada una de las actividades de aprendizaje y en toda la participación e interacción que se tenga en la escuela. Es muy importante fomentar los valores. Recordemos que el profesor no solamente es la persona que permite adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, sino que la actitud con la que enfrenta cada día la vida es un ejemplo para sus alumnos. El docente debe ser una figura en quien se pueda confiar, ¿sí?, para poder favorecer que los alumnos compartan lo que sienten y viven cuando se enfrentan a situaciones de maltrato, violencia o situaciones que le pueden causar miedo o inseguridad. Esto es especialmente importante si se considera que su seguridad emocional es un requisito para poder lograr un bienestar y además tener una disposición efectiva ante las oportunidades de aprendizaje. Profesores, debemos de ser más abiertos y debemos de aprender a escuchar a nuestros alumnos. Debemos de conocer a nuestros alumnos y de saber lo que para ellos es importante.